Ver la salvación de esta manera en la Edad Media fue motivo para que muchos murieran en la hoguera, pero Dios trajo una gran liberación, no solo a la Iglesia, sino también a la humanidad, porque de la Reforma nuestras sociedades modernas han recibido la libertad de expresión. La Reforma protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en la Alemania del siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. No hay nada más incorrecto que aseverar que la Reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. La verdad es que fue todo lo contrario. Para los luteranos y calvinistas, es cierto, representó su libertad de conciencia, pero el concederles esto a los demás es falso, no mientras ellos dominaran la escena. La eliminación completa de la Iglesia Católica y de todo lo que se les oponía en su camino fue considerado por los reformadores como algo perfectamente natural. El que ignora la historia está condenado a repetirla. Desde el principio, la rebelión espiritual de Lutero desató la avaricia. Los gobernantes alemanes, los monarcas escandinavos y Enrique VIII de Inglaterra tomaron ventaja del rompimiento con el tutelaje papal, apropiándose tanto de la riqueza como del control de las iglesias respectivas. Las normas y directrices marcadas por los líderes protestantes fueron absolutamente igual de intolerantes que las de la Iglesia Católica con su particular Inquisición. Se implantó la asistencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas se castigaba. A los clérigos no se les permitía oficiar misa ni se les permitía a los feligreses asistir a esta. Fue prohibido bajo pena de castigo severo el tener imágenes y esculturas religiosas aún dentro de tus casas. Muchas bellas pinturas, monumentos y antiguas obras de arte dentro de las iglesias católicas fueron destruidas en nombre del Cristo de Lutero. Aquella persona que se negara a asistir al culto público se le daba un plazo de 8 días para salir de los límites de la ciudad, y los ciudadanos católicos se les prohibió el asistir a los lugares de culto bajo severos castigos. Enrique VIII inició la persecución de católicos en Inglaterra en 1534 con el Acta de Supremacía, que le proclamaba a él jefe absoluto de la Iglesia de Inglaterra y declaraba traidores a cualquiera que simpatizara con el Papa de Roma. Una larga lista de altos cargos de la Iglesia rechazaron esta acta y fueron correspondientemente ejecutados, entre ellos Tomás Moro y el obispo Juan Fisher. Todas las propiedades de la Iglesia pasaron a manos reales. En 1535, en plena ola de represión, fueron descuartizados los monjes de la Cartuja de Londres con su prior John Houghton a la cabeza. Fueron ahorcados y mutilados en la tristemente célebre Plaza de Tyburn, a modo de ejemplo contra una orden caracterizada por su austeridad y sencillez. El balance fue de 18 hombres. Asimismo, el fracaso de una rebelión católica contra el rey se saldó en 1537 con la condena a muerte de otras 216 personas, 6 abades, 38 monjes y 16 sacerdotes. Opositores en Irlanda también soportaron horribles sufrimientos. Hubo casos registrados en los que se les arrancaron a tirones sus dedos, a los que se les chamuscó el cuerpo por medio de hierros candentes, a los que se les rompían las piernas. Sus esposas también eran azotadas en público. La ejecución más infame en Ginebra fue la de Miguel Servet, un médico español que negaba a la Trinidad. Fue una especie de gnóstico panteísta. Había conocido a Calvino y este último declaró, el 13 de febrero del 1547, en una carta a Farel: si él viene a Ginebra, Suiza, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida. El arribo de Servet a Ginebra, el 13 de agosto de 1553, fue detectado casi en el momento. Por medio de instigaciones fue arrestado y puesto en prisión. El 26 de octubre del mismo año, el consejo ordenó que se quemase a Servet vivo al día siguiente. Luego de una breve pausa de la persecución, de 1553 a 1558, mientras la reina sanguinaria María I de Inglaterra ejercía el poder,
todo se reanudó tras su repentina muerte. La llegada al trono de su hermana Isabel I, la reina virgen, llamada así porque nunca se casó ni tuvo herederos, en poco tiempo Isabel revirtió todos los esfuerzos del anterior reinado y se lanzó a una casa de católicos a lo largo de todo el país. Como explica María Elvera Roca Barea en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, las persecuciones de católicos ingleses provocaron 1000 muertos. El Estado, no en vano, promocionaba un sistema de delaciones por el que aquellos que no denunciaban a sus vecinos podían acabar en la cárcel, y otros grupos religiosos que en la mayor parte de los casos se vieron obligados a huir a América. Solo en tiempos de Carlos II de Estuardo, de 1630 a 1685, más de 13,000 cuáqueros fueron encarcelados y sus bienes expropiados por la corona. En 1585, el Parlamento dio un plazo de 40 días para que los sacerdotes católicos abandonaran el país bajo amenaza de muerte, y se prohibió la misa incluso de forma privada. No obstante, la represión aumentó con el fracaso de la Gran Armada de Felipe II en 1588, y el sistema de delación alcanzó niveles que nunca soñó la Inquisición española. Como apunta Roca Barea, el sistema de espionaje vecinal permitió un estricto control individual y de los movimientos y viajes de conocidos, parientes y viajeros. La represión logró borrar definitivamente de Inglaterra el catolicismo en cuestión de 10 años. Es como si la Inquisición de la que hemos hablado y pensado todo este tiempo fuera la protestante y no la española.